Hola familias y bendiciones, desde la esquina roja te saluda el Padre Luis con otra reflexión bíblica para una praxis de amor, el sacramento más importante. En el Santo Evangelio de hoy, en Lucas capítulo 13, versos 31 al 35, vemos un aspecto importantísimo del carácter de Jesús que debemos imitar. Es una persona compasiva. Veamos qué tiene que ver todo esto con nosotras y con nosotros en el contexto de la Cuaresma. Pero comencemos por reconocer que la Cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión, conversión espiritual y acción social. La finalidad de la Cuaresma es lograr un despertar y a la misma vez una movilización hacia lograr una transformación personal, interpersonal y colectiva. Y esto para recibir a Dios, reflexionar sobre los sacrificios que tuvo que hacer Jesús para librarnos de los pecados y evaluar mi relación con el resto de la humanidad. Por lo tanto, la falta de compasión es un pecado capital porque contradice los mandatos y el ejemplo del Evangelio de liberación salvífica de Jesús. Por esto, quiero reflexionar contigo sobre una cuaresma compasiva. No hay duda cuando decimos que Jesús demostró su compasión y reclamó lo mismo de quienes le siguen. Las palabras hebreas y griegas traducidas como compasión en la Biblia significan tener misericordia, sentir simpatía y tener piedad. O sea, tener misericordia, sentir simpatía y tener piedad. Como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna. Su misericordia nunca falla. Son nuevas cada mañana. Esto está ilustrado en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23. Cuando Jesús vio a sus amistades llorando en la tumba de Lázaro, sintió compasión por ellos, por ellas, y lloró junto a ellos y a ellas ante aquella tumba. Juan 11, 33 al 35. Movido por la compasión por el sufrimiento de las demás personas, Jesús sanó a las grandes multitudes que acudieron a él. Lo ves ahí en Mateo capítulo 14, verso 14. Así como las personas que buscaron su sanación, como en Marcos 1, 40 y 41. Cuando vio a las grandes multitudes como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarle las cosas que los falsos pastores de Israel habían abandonado. Los sacerdotes y escribas, en su mayoría, eran personas orgullosas y corruptas. Despreciaban a la gente común y la descuidaban, pero Jesús tuvo compasión de estas personas y les enseñó y les amó. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande, Jesús respondió que es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Pero agregó que el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo, amarás a tu prójima como a ti mismo. Mateo 22, 34 al 40. El fariseo le había preguntado cuál era el mandamiento más grande de Dios, pero Jesús proporcionó dos, indicando no solo lo que debemos hacer, sino también cómo hacerlo. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestra prójima y a nosotros mismos, a nosotras mismas, es el resultado natural de nuestra devoción amorosa hacia Dios. Y esto es parte de la Cuaresma. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 17, se nos hace la pregunta y dice: si alguno tiene bienes materiales y ve a su hermano o hermana en necesidad, pero no se compadece de él o de ella, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Creado originalmente a su imagen, el ser humano debe ejemplificar los rasgos de Dios, incluida la compasión. De esto se desprende que si alguna persona dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano o a su hermana, esa persona está mintiendo. Pues quien no ama a su hermano o hermana que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Cuando nos encontramos en una situación tensa y de confrontación, cuando actuamos con compasión en lugar de igualar la energía negativa que se nos presenta, podemos neutralizar lo que podría convertirse
en un encuentro muy desagradable, con resultados desagradables. Cuando contrarrestamos los pensamientos y las acciones negativas de las demás personas con acciones positivas y amables, tal y como Jesús lo hizo, que reducen la atención en lugar de aumentarla, nuestra respuesta compasiva y positiva crea un efecto dominó compasivo. Podemos tener compasión y actuar con amabilidad hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, pero también hacia las demás personas y responder con compasión. Al hacerlo, recordamos a las personas que sufren, están en la oscuridad, tienen baja autoestima y son ignorantes que pueden ser mejores y mejores versiones de sí mismas. Esto, hermanos y hermanas, es Cuaresma. No, no tengo la menor duda. Cuando digo que las decisiones que la administración Trump está tomando nada tiene que ver con seguridad nacional, sino más bien con la seguridad de las personas ricas para que sean más ricas a costilla de fastidiar a la gente pobre. Sus decisiones carecen de compasión y son motivadas por el odio, racismo, sexismo, clasismo, xenofobia, homofobia, transfobia, intolerancia y de aquí sus estilos autoritarios, antidemocráticos y dictatoriales. Pero tú y yo, porque somos movidos por la compasión, vamos a demostrar, como dice Romanos 12:21, que se puede vencer el mal con el bien. Dejemos de contemplar este mundo y vamos a cambiarlo. Esto, hermanas y hermanas, es la compasión de la Cuaresma. ¿Cómo pueden mostrar en el día de hoy la compasión para vencer el mal? Hay varias formas de mostrar la amabilidad. Puede ser satisfaciendo una necesidad, ayudando con una tarea o incluso quedándote con alguien para acompañarle. A veces no necesitas dar dinero u otros materiales tangibles para resolver un problema. Una pequeña acción compasiva es suficiente para marcar la diferencia. Puede ser amable siendo más complaciente con las personas. En un mundo donde casi todas las personas intentan ganar aceptación en la sociedad, será muy importante para quienes te rodean que les aceptes y les trates con amabilidad. Esta es la Cuaresma compasiva. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices. En el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y Ashe.